Listo. ¿Me salto de una o voy en orden? ¿De una? Listo. Cuando hablamos de ingeniería de tejidos es el desarrollo de órganos. Digamos que eso ya se puede, ¿sí? O sea, crear órganos. Por eso, para eso, es muy importante conservar lo que llamamos las células madre. ¿Sí? ¿Ya han escuchado eso de células madre, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo? Pues lo más que imprimirlos es desarrollar. Obviamente eso toma mucho tiempo. ¿Sí? Con ustedes alcanzamos a leer algún fragmento de Brave New World, de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, ¿sí? Del libro que leímos en clase. Digamos que más o menos así como plantea el libro, se hace actualmente para producir tejidos, ¿sí? Los tejidos se desarrollan, nuestra ingeniería de tejidos, para poder hacer, entre comillas, unas prótesis mucho más naturales. Es, por ejemplo, muchos jugadores o deportistas a lo largo de su carrera se desgarran y les tienen que amputar músculos. O sea, les quitan los músculos. Chan, chan. Por eso, digamos, muchos jugadores o deportistas no rinden después, porque obviamente al perder un músculo pierden potencia y pierden potencia deportiva. Entonces, digamos que lo que busca la ingeniería de tejidos es para las personas que tengan algún problema en algún órgano, con eso generar un proceso de recuperación mayor, ¿sí? Y volver el cuerpo a la normalidad, o sea, devolverle ese tejido que perdió. También obviamente se usa tanto esta como esta, se usan como tratamientos para personas con cáncer, ¿sí? Pero tenemos que partir de células madre, ¿listo? Entonces, ¿de dónde salen las células madre? Hola. No me aguanta poner como una moneda encima del teclado. ¿Sí? Y uno preguntar, muchachos, ¿saben cuáles son las células madre? Y que se empieza a mover así sola la moneda sobre el teclado. Entonces siempre así como una sesión de espiritismo. Claro, papi, la ouija. Y si no se siente una sesión de espiritismo así re loco. Entonces, miremos acá. Ustedes conocen este proceso. Obviamente lo conocen muy bien. Obviamente. No, eso no es mitosis. Por ahí no. Este primer paso, ¿cuál sería? Sí. Entonces, cuando empieza este proceso, que llega el espermatozoide al óvulo, lo vamos a llamar fecundación. ¿Listo? ¿Qué es la fecundación? Cuando un espermatozoide se une con un óvulo. No importa de qué manera sea. Es decir, puede ser con una jeringa que lo introducen al óvulo. Eso va a ser igual a una reproducción sexual, va a ser una fecundación. Y no solo en humanos. Por ejemplo, yo puedo coger polen con mi mano y lo pongo en el ovario femenino de la otra flor. Y ahí ya le estoy ayudando a fecundarse. ¿Sí? Entonces la fecundación no necesariamente necesita la introducción del pene a la vagina, no, necesariamente. ¿Listo? Cuando sea el proceso eh, de fecundación, ahora sí, empieza un proceso de división celular asexual, que empieza a dividir como tal la célula, hasta que va aumentando su número. ¿Listo? Esas son las primeras etapas de un embarazo. Son las primeras etapas de un embarazo. Estas celulitas acá, de las primeras etapas, se llaman células madre y son re importantes. ¿Por qué creen ustedes que sean tan importantes estas celulitas? Pero ¿por qué más? Vea, acá está. Ah, pero se repelle esa imagen.
Ya. Ve, acá está, papá. Acá está la respuesta. Ya, esto es una célula madre. Pues, ¿por qué es tan importante? Bueno, tiene la capacidad, o sea, porque digamos que sí, o sea, genera todas las células, pero tiene la capacidad de volverse cualquier célula. ¿Sí me entiendes? Como lo muestra la imagen. Digamos que está bien dicho lo que tú dices, o sea, como propio es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que algunos chiquillos se pueden confundir con esa definición. Pero una célula madre se puede volver cualquier célula o tipo de célula de nuestro cuerpo. Es decir, se puede volver músculo, se puede volver adipocitos, eso, se puede volver un osteocito, ¿cierto? Un eritrocito, claro, ayudan a regenerar muy rápido, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hablamos de la ingeniería, ¿cierto? De tejidos, que era lo que tú preguntabas, esa ingeniería de tejidos se basa en células madre. Es muy complejo porque las células madres solo se consiguen en, ¿dónde? ¿En dónde? A partir de un embarazo. Es muy complejo. Eh, Peter Singer, un filósofo y científico y a la vez teólogo, en algún momento planteó que la vida humana empieza más o menos a los 5 años, cuando ya empieza a tener conciencia de sus acciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo empieza la vida humana, la vida humana? ¿Cuándo un humano empieza a ser un ser humano? ¿Ustedes qué responderían? Cuando sale del útero. ¿Listo? ¿Alguien más? Un humano cuando nace, o sea, cuando podemos decir que esa vida ya es una vida humana. ¿En qué momento creerían ustedes? Cuando llega el espermatozoide al óvulo, cuando nace, cuando tiene conciencia, cuando. Claro, vamos, eso es un debate bioético. Lo que pasa es que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque Peter Singer estaba muy interesado en las células madre. Él empezó a decir que la vida humana empezaba a los 5 años porque antes no es tan importante para la ciencia la vida. Por eso se experimenta con animales. Él pretendía hacer experimentación con niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica trabajar con células madre? Implica intervenir en algún momento el desarrollo de un bebé para sacar células madre, y ahí se obtiene, son muy importantes. Obviamente, también es muy importante, eh, por ejemplo, las personas suelen guardar en un banco de células el cordón umbilical, por ejemplo. En el cordón umbilical todavía se encuentran células madres y en un futuro esa personita tiene algún problema como un cáncer o algo así, esas células madre le van a servir mucho para superar el cáncer. ¿Sí? Y no van a tener ningún problema de compatibilidad porque es de su mismo cuerpo, o sea, tiene la misma información genética, ¿sí? Pero es un problema realmente porque obviamente es un procedimiento muy caro y pues tiene que ver con la intervención, no necesariamente la muerte, pero sí con la intervención de la vida de un futuro humano, como quieran llamarlo, porque ahí están las células madre. Miren dónde aparece. El humano no ha podido producirlas, entre comillas, de forma artificial, porque no. Entonces, miren lo importante que son. Si nosotros hablamos de esto, y esto nos abre una pregunta más para su ensayo de tercera evidencia, es, ¿qué tan correcto es lo que hace la biotecnología?
porque digamos que se mueve bajo una consigna de la ciencia del siglo XIX, siglo XVIII, y es como todo se va por la ciencia, por el desarrollo, ¿sí? Que todo sea por el desarrollo, por la ciencia, no nos quiere decir que eso sea bueno, porque no es así. Entonces, dime. Claro, lo que pasa es que se supone que la bioética es hasta ahorita una disciplina que está en crecimiento. Vemos que todavía no rige grandes cosas, aunque ya tiene pues una gran aceptación. Pero digamos que la biotecnología no se basa en bioética actualmente, sino hace un montón de procedimientos pasando por encima pues de muchas personas y no importa porque es el nombre de la ciencia. Todos sabemos que es el nombre del dinero, pero ellos bajo la consigna de el nombre de la ciencia. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué es la bioética? La bioética es una rama de la filosofía científica, que busca eh, regular y analizar las formas de comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, digamos que la bioética, digamos, todos los hospitales se suponen que deben tener un bioeticista. ¿Sí? Ayer les comentaba un caso, por ejemplo, eh, creo que fue los de 11, creo que les comentaba el caso. La bioética tiene que mirar cuál es la mejor decisión dentro de los hospitales para, eh, para poder proceder, ¿sí? Los médicos, cuando se gradúa, ¿alguien acá quiere ser médico o va a ser médico? ¿Sí? Listo. Pues cuando primero se gradúe de medicina, a él le van a, mejor dicho, antes de darle el diploma, él tiene que hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático, ¿cierto? ¿Y por qué juramento hipocrático? Muy bien, muchachos, porque lo creó Hipócrates. Ahora, ¿quién era Hipócrates? Pues el man fue uno de los primeros griegos que estudió el cuerpo humano y planteó casi que las bases de la medicina, ¿sí? Entonces él crea un juramento que se llama el juramento hipocrático y en uno de sus apartados del juramento, él dice que el médico, pues obviamente con modificaciones actuales, pero que el médico tiene que hacer todo lo posible para salvar la vida de las personas, todo lo que sea posible. Y pues resulta, este caso lo contó mi profe de bioética de la universidad, resulta que en un hospital, acá en Bogotá, creo que era en la San Ignacio, el hospital de la Javeriana, un señor pues tuvo un accidente, se estaba sangrando, lo llevaron a un hospital, a ese hospital, y obviamente la junta médica resolvió que pues tenían que hacerle transfusión de sangre para salvarlo, al señor le salvan la vida, pero tiempo después, cuando se recupera el señor y todo esto, pues demanda al hospital bajo la idea que le mataron el alma. Y el hospital perdió la demanda. Porque lo mataron, papu, lo mataron en vida, lo mataron. Lo que pasa es que el man era, yo no me acuerdo si evangélico o testigo de Jehová, y ellos no pueden recibir transfusión de sangre. No pueden. O sea, está prohibido en su creencia, en su credo. Ese es el problema, ¿sí o no? Porque no tiene algo así en ese momento. Hay unos estudios con las leyes, o sea, literalmente no puedes gobernar por encima de. Bueno, es que digamos que eso es un tema. Ah, bueno, ¿alguien de acá quiere estudiar Derecho? Se supone. Pero digamos, en medio del accidente, de pronto se quedó en el carro, en el vehículo donde estaba y no lo tenía con él, seguramente, no sé. Muy complejo, ¿sí? Deberían tatuarlos. Ah, no. Claro, ¿cuál es la cuestión? Digamos que eh,
En este caso, por ejemplo, bueno, si iba a preguntar, ¿alguien quiere estudiar Derecho? ¿Ser abogado? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Sí, no les gusta leer, ¿no? Porque leen poquito los de Derecho. Entonces, eh, la cuestión, digamos, sí tiene que ver obviamente con las leyes. Es una cuestión entre la ciencia, porque la medicina, digamos, y los avances científicos se supone que son para mejorar la vida de las personas. ¿Sí? Dentro de la biotecnología roja también, digamos que no solo está esto que hay acá, sino también los equipos médicos que permiten los procedimientos, y como las máquinas que usan para la transfusión de sangre, para empujar la sangre. Entonces, digamos que esta persona, eh, pues ya para qué vive, porque si su religión le dice que con una transfusión de sangre su alma ya no va a ir al cielo, sino va a estar condenado al infierno, ya, baila. Man, yo creo que antes el man le da miedo a morir. Si no, pues imagínese el día que yo muera, pues ya no voy a ir al cielo por una decisión de otra persona. O sea, él hubiera preferido morir ahí. Claro, y obviamente para nosotros es re descabellado, porque me dice, uy, no, menos Gil. O sea, a lo bien, le salvaron la vida. Eso suena muy fascista. Pues no sé qué tal el man hubiese sido, no sé, alguien que le aportara también a la sociedad. Lo que pasa es que son creencias, ¿no? Entonces, digamos que en un país neoliberal como Colombia, en la Constitución de 1991, pues se dice esa libertad de creencia, ¿no? Antes de 1991 estaba la Constitución de la vez, ya, pues ya es colombiana, de 1886, o sea, más de 100 años una Constitución, ahí sí paila, o sea, dice Colombia es un país católico, suerte. Después de la Constitución de 1991 dicen cómo hay libertad de creencias, o sea, es un país laico, o sea, no tiene una religión definida y cualquiera puede creer en la religión que desee. Y eso entra en un problema legislativo, o sea, la biotecnología tiene que ver con las políticas también que tienen los países. Por ejemplo, hay una biotecnología que se llama la biotecnología verde. Aquí en Colombia nosotros tenemos varias multinacionales que están trabajando con biotecnología verde, que es de agricultura, de productos de semillas y todo eso. Bueno, Monsanto está metido en todo el planeta, o sea, Monsanto es la más grande industria biotecnológica y no solo en biotecnología verde, o sea, es un monstruo. Monsanto es un monstruo que está en todo lado. Muchas de las cosas que nosotros consumimos las ha producido Monsanto. Entonces, digamos, Monsanto trae acá unas semillas de maíz, ¿sí? Y el gobierno le da semillas a los campesinos para que siembren porque son certificadas. ¿Sí? O sea, el gobierno aprueba esas semillas y entonces son las que son aptas para consumo de toda la población. Pero resulta que esas semillas eh, dan esa planta, dan fruto, o sea, dan más mazorquitas, pero esas mazorcas ya no dan más plantas. Razón que el gobierno tiene que comprarle más semillas a Monsanto porque están modificadas genéticamente. ¿Listo? Entonces no producen más plantas. Entonces en los países se ven obligados a comprar cada vez más y más y más plantas a esa empresa. Y si el campesino tiene su propio maíz y lo empieza a sembrar y con eso come y le da de comer a su familia, pues lo pueden echar a la cárcel porque está produciendo de forma ilegal semillas que no son certificadas. ¿Se entiende cómo es el juego? Entonces, digamos que eso es Monsanto. Monsanto también obviamente trabaja en biotecnología roja. ¿Sí? Y también tenemos, por ejemplo, Fediarroz, la Universidad Distrital, por ejemplo, tiene un patrocinio gigantesco de Fediarroz. Eh, Creo que la Universidad Distrital y los Andes son las dos únicas universidades que tienen pues procesos muy adelantados de biotecnología, pero con patrocinio de este tipo de empresas, por ejemplo, Fediarroz.
lo que hace es el mejoramiento de la parte molecular del arroz para que sea más resistente, para que, entre comillas, sea más nutritivo. Digamos, por ejemplo, una vez, ustedes han visto que hay arroces premium, ¿sí? Que son más eh, cargados en nutrientes, vitaminas, ¿sí? Que no se parten tanto y son más caros. Esos son desarrollados biotecnológicamente. ¿Mm? Una vez, en algún momento de mi carrera, estaba hablando con un compañero que trabajaba en el grupo de investigación de biología molecular. Entonces el man está así todo crecido, ¿no? Como había un arroz, yo no sé si todavía existe, como arroz Diana o arroz Dorado, una cosa así que sacaron primo. Y entonces sí, que era así como azulito, una cosa así, era re cara. Y entonces el man decía, es que yo ayudé a desarrollar ese arroz. Y yo le dije, uy, severo. ¿Y usted qué arroz come? Yo le dije al man, listo, severo, usted ayudó a desarrollar. ¿Y usted qué arroz come? Porque debe ser muy triste. ¿Sí? No, arroz con pollo, ¿sabes qué tal? Arroz con pollo, arroz chino. Entonces yo le decía al man, vea, usted se llena la boca diciendo, el man ni siquiera le pagaron porque era un estudiante de pregrado. Lo que suelen hacer las universidades es como, ¿usted quiere graduarse? Le tengo una tesis. Ayúdenos a desarrollar esto y le damos su título. Y eso le pasó al man. Y el man desarrolló ese arroz para una empresa que está ganando millones, pero le toca comer el arroz de pobre. Y él desarrolló el arroz de los ricos. O sea, ni siquiera para mejorar su propia realidad le sirvió esa investigación. Porque la universidad, por eso estamos hablando ahorita con el Papu, precisamente hoy que ustedes tienen esa capacitación, o bueno, no sé qué si sea una capacitación o no sé qué sea, de pronto es una oferta de programas más que una capacitación. Eh, Deben tener muy claro el proyecto de vida, es algo tan amplio, muchachos. Muchas de las personas que llegan a la adultez, muchos de ellos no querían ser profesionales. El sistema los obligó a estudiar. Y ahorita hablábamos eso con el Papa. Entonces, la educación no es para todos, muchachos. Y también hay que empezar a cambiar un poco la idea de que la única forma de realización de un proyecto de vida exitoso es estudiar. No les estoy diciendo que sea malo ni bueno estudiar, sino que ustedes mismos decidan qué es lo que quieren hacer con su vida. Eso sí es importante. ¿Sí? Digamos, independientemente de la idea de que usted estudie o no, no está relacionado que usted esté debajo de un puente, por ejemplo. O sea, si usted le gusta más el dinero, pues la educación no es necesariamente una muy buena inversión, porque te va a endeudar prácticamente, depende de dónde estudies. ¿Sí? Si vas a estudiar en una pública, de pronto eso baja mucho los costos de estudio. Ahora, vas a una pública, no es tan fácil como pasar a una privada. ¿Sí? Entonces, vemos que todo el conocimiento, ustedes saben qué es la epistemología, ustedes ven filosofía ahorita, ¿cierto? En estos momentos ya saben qué es la epistemología. Epistemología. ¡Oh! Entonces, sí, el avión, el tapabocas, la sordera del profe. Ah, deberíamos hablar por lengua de señas. Ah, ya. Bueno, digamos que la epistemología es la relación que existe entre la verdad y el conocimiento. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de epistemología, son formas de conocimiento que empiezan a regir el mundo como si fueran una verdad universal. Ahora, la verdad universal no existe. ¿Sí? O sea, si nos quieran hacer creer eso, pues no. Entonces, cuando se desarrollan formas de conocimiento, desde la biología, por ejemplo, sobre todo desde la biología, pues se vuelve eso como una verdad absoluta y se intenta obligar al mundo. Eso pasa con la academia. Entonces les dicen, usted para ser alguien en la vida tiene que estudiar, pero ustedes ya son alguien en la vida. O sea, desde el momento en que
eh, la materia, sino para formar las células que lo conforman a ustedes, ya empiezan a ser un algo que están determinados por sus familias o lo que sea para ser lo que ellos quieren ser. Sé lo que quiere ser. Eh, Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero es algo que ustedes tienen que ir decidiendo. Las formas de conocimiento no son solo académicas, sino las formas de conocimiento van a regir también el mundo. Se llama epistemología. Entonces, la biotecnología lo que hace es controlar las formas de producción también de humanos, no solamente en tubos de ensayo como leíamos en el libro, no, sino nosotros somos productos de todo esto que está sucediendo, de todo lo que está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, gracias a la ciencia y a la biotecnología, pudimos estar dentro del estadio, entre comillas, para ver qué fue lo que pasó. La ciencia desarrolló las redes tecnológicas. Herrera, deje eso acá, papu. Ahí tiene el celuco. ¿No? Ah, yo pensé, es que, uy, pero mi perro está re loco. Está así como con la maleta. Y es que ya está acá. Y acá está el chip. Chin, llegó a otra etapa de la humanidad. Cuando saquen, se han visto que están desarrollando, o sea, ya no van a vender como tal los smartphones, están intentando eso, ¿no? Sino va a ser como una especie de pulseritas. Ah, sí, que uno las hace. Uno las hace y va a salir la misma pantalla del celular como proyector al brazo. Y va a ser tal. Imagínense. Y ya cuando le ponga un chivo ahí, ya el profe no le puede comisar nada. Cuando le pongan un chivo en el brazo, bueno, ¿qué pasa? No, camina. Toca desarmarlo. Entonces sí, digamos, toca tener acá un perchero para poner las manitas. Sí, digamos que esos cambios obviamente ayudan muchísimo la ficción, la ciencia ficción ayuda muchísimo para que los desarrollos tecnológicos se den. Por ejemplo, yo creo que con ustedes en algún momento tal vez vimos una película que se llama 2001, Una Odisea en el Espacio, ¿no? Bueno, tiene varios apartados. El primero es el amanecer del hombre, se llama así, y son como los primeros Australopithecus cuando empiezan a manejar herramientas y aparece el Homo, así como la Tierra reclásica y parecen chimpancés, ¿no? Y después la segunda escena como tal, grande, es ya en el espacio, un humano ya en el espacio, ¿sí? Entonces, digamos que en esa película se planteaba, por ejemplo, es del 68 esa película, ¿sí? De un director que se llama Stanley Kubrick, uno de los mejores directores que ha existido en el universo. Y se dice, para los que creen en la teoría de que el alunizaje fue montado en cine, se dice que ese director fue el que montó ese alunizaje. Para los que creen que el hombre no fue a la luna y fue montado todo en cine, se dice que Stanley Kubrick fue el que montó ese alunizaje. ¿Qué es lo que está mostrando, digamos, Stanley Kubrick en esa película? Las videollamadas. En los 60, pues eso se creía algo re loco, o sea, que pues sí había las cámaras de televisión y eso, pero pues era muy loco pensar en que hubiese una cámara acá y se pudiera hablar con otra persona, ¿sí? Pues hoy en día, pues eso ya es de nuestra cotidianidad, ¿sí? Cuando yo era muy chiquitico, pónganle por ahí que 6 años, o sea, hace 22 años, muy viejo, ¿no? eh, hace 22 años, cuando ustedes, por ahí ni sus papás se iban a conocer, ¿no? eh, eh, empezaron a salir cosas de la familia. La pantalla táctil, por ejemplo, pues ya existían algunas, pero eran como no de la vida cotidiana, estaban en algunos museos y era re duro, era casi como un botón.
sea, sí está en una pantalla, pero tocaba hacerle red. Y así fueron los primeros celulares táctiles también, ¿no? Que no tenían Android, sino tenían un sistema que se llama Java. Entonces, eran súper duros. Y ustedes ya nacieron con esa tecnología. Y se ha desarrollado. ¿Con cuál tecnología naciste tú? ¿Cuántos años tienes, Camila? ¿Cuántos? Ah, bueno. Listo. O sea, ustedes, de qué año son ustedes? 2004. Está terminando el bachillerato, pues ya como para el final de sus días. BlackBerry, bueno, pero eran muy chiquiticos. O sea, digamos que el BlackBerry no es que haya durado mucho. O sea, fue muy exitoso, fue muy popular, pero no es que haya durado mucho como han durado, por ejemplo, todos los celulares con Android o con iOS, que ya han durado mucho más de lo que duró un BlackBerry. Lo importante del BlackBerry, ¿qué fue? El PIN. O sea, digamos que cambio. Antes nosotros podíamos hablar, antes del BlackBerry, por una cosa que se llamaba Messenger. No es el mismo de Facebook. No, no era un Messenger chévere. Que uno mandaba zumbidos y todo. Ah, no me va a contestar. Ay, no está jugando a otra persona con zumbidos y la pantalla se le movía. No, listo, todo bien, yo tengo toda la noche. Así con la novia. Toda la noche no tengo, pues no me va a contestar. Entonces en ese chat uno tenía que conectarse, pero cuando usted apagaba el computador ya se desconectaba de la red. ¿Sí? En cambio, en este mundo que nosotros tenemos, también gracias a las conexiones que ha permitido la biotecnología, porque digamos que tiene que ver obviamente también con las formas de relación humana, y eso es bio, o sea, tiene que ver con lo bio, pues nosotros todo el tiempo estamos conectados en la red. ¿Sí? Ya estoy manos, ya, ¿qué está haciendo? Bueno, yo tiene otro celular también. Se tiene otro celular, ¿sabes? Yo lo uso. Es que se me ha llegado a estaba arreglando. Claro. ¿Cómo la biotecnología me puede arreglar, Carlos? Malos procesos biotecnológicos, de plástico. El plástico también ayuda. Claro. Más de eco. Entonces, digamos que todo el tiempo estamos conectados a la red. Digamos, en este momento estamos con 11 compañeritos en la misma clase. Ahorita los compañeros con los celulares ahí viendo videos para no niños en plena clase, ¿sí? Y digamos que eso va a ser una ventaja, sobre todo para las personas de mi generación que ya tengan hijos en esta época, y para ustedes obviamente cuando tengan sus hijos. Y es que la tecnología, a partir del nacimiento de ustedes, porque fue a partir del nacimiento de ustedes, pues digamos que ya conectó a todo el mundo, o sea, lo globalizó en términos de Internet, ¿sí? Y entonces ustedes ya pueden hablar, digamos, hoy veía el meme, ¿no? ¿Saben qué es Tinder, obviamente? No, porque no pone filtro, no, 25 años no, no me pongo. No pone filtro, 25 años no, vaya, no. Pero me sorprendió porque, o sea, no había participado Camila en toda la clase, ¿no? O sea, no se veía casi, pero no salía sonido. O sea, quiero preguntar, ¿saben qué sí? Venga, nuestro producto. Bueno, vamos a resulta, eso va a ser ofensivo. Resulta que el bebé decía como, ¿de dónde eres? Le preguntar, me imagino que una chica. Dice como de Colombia. Uy, yo no entiendo cómo ustedes pueden tener Tinder en Sudamérica. Tinder en Sudamérica.
O sea, imagínense lo que pierde, porque muchos países que llamamos desarrollados, que no, o sea, que creían que Yo vi videos de eso que parecía como una vez por allá, creo que cruzaba Rusia, que es así, y que es Colombia, decían, no, o no conocían, decían, sí, Pablo Escobar. Sí. Y ahora, masacres actuales, Uribe. Pero lo que pasa es que, digamos, nosotros también, digamos, la vez pasada tengo un primo que está viviendo en Alemania, está haciendo la maestría en Alemania, y el man me decía como, oiga, acá el desarrollo de redes de internet es pésimo. Y uno dice como, uff, Alemania, o sea, los manes crearon Pfizer, la vacuna de Pfizer, 95.5% de efectividad, y es que las redes de internet ya son pésimas. En cambio, en Colombia es que son re buenas. Él decía, uff, o sea, cuando yo llegué acá a Europa, yo pensé que pues, uy, no, me va a conectar al primer mundo. No, que las redes de datos son re malas de los celulares. O sea, que uno está en un momento y pum, dura 2 horas sin datos. Y el internet lo mismo. Digamos, él tiene la red máxima que ofrecen allá en Mainz, en Alemania, en donde está él, que es 50 megas. Y el man me decía, claro, lo que pasa es que Alemania siempre ha sido un país, o bueno, Europa en general, siempre ha sido países con mucho eh, potencial, entonces ellos no habían recorrido nunca la educación a distancia, nunca, todo era presencial y tenían la capacidad económica para estudiar sin necesidad de trabajar. Entonces, cuando llega la pandemia, pues ellos no tenían nada estructurado. En cambio, aquí en Colombia, pues sí habían pasado muchas cosas como el SENA, por ejemplo, que muchos cursos del SENA son virtuales, o como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es una universidad totalmente virtual. Entonces eso hizo que las redes de Colombia, por sus condiciones, digamos, de poco acceso a la educación, pues se hubiera obligado a que el Internet hubiese sido mejor, las redes y la conexión, ¿sí? Entonces digamos que la biotecnología también está al servicio del dinero, pero también al que lo vaya pidiendo necesita acoplarse, ¿sí? Ahora, Camila, con cuidado cuando use Tinder, usted es menor de edad. Es menor de edad y me preocupa ese tema, la verdad. Ay, muchacha. ¿Cómo? Yo sí. ¿Tienes novio? Ay, ya terminó con... ¿Cómo era que se llamaba tu novio? ¿Cómo era que se llamaba tu novio? Gaitán. Ah, terminaste con Gaitán. ¿Cuándo terminaron? Para que quede grabado acá. Minuto 38, segundo 14. Lo que pasa es que uno dice eso, ¿no? Ay, no, no lo uso, pero porque sabe que queda grabado, monitoreado. Entonces, vean, los avances biotecnológicos, sobre todo, es que en comunicaciones es excelente porque, digamos, bueno, acá en salud, por ejemplo, cuando se habla de ingeniería de tejidos, más que terapia genética, también crean cosas como, por ejemplo, los marcapasos. ¿Saben qué es un marcapasos? Sí, es un aparatico mecánico que se pone en el corazón o en muchos órganos, no solo en el corazón, para que pueda funcionar el sistema nervioso mucho mejor. Primero apareció la tabla así. Sí, claro. Mira, ahora es todo chiquitito. Sí. Entonces, vean, el marcapasos. Entonces introduce al corazón y esos avances son buenísimos. Y no solo tenemos eso, digamos, tenemos muchos procesos biotecnológicos virtuales que nos han permitido acercarnos cada vez más entre nosotros. Imagínense la pandemia sin el Internet. Año y medio sin tener contacto con más personas que con nuestro núcleo familiar. O sea, si las personas se deprimían teniendo Internet. Imagínense, nosotros habíamos estado 100 años antes en la pandemia de la peste española, donde no había Internet, solo radio. Imagínense usted allá escuchando todo el día la emisora.
O clases por radio, como están haciendo ahorita en zonas rurales. Tienen clases por radio los niños. Entonces, ustedes se acordan del profe Javi, ¿no? El profe Javi está en una zona rural y a él le toca grabar las clases en audio